בראשית ברא אלוהים את השמיים. Buenas noches, bienvenidos sean todas las personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo a un nuevo programa de la serie llamada Maravillas Escondidas en la Torá. Este fin de semana grabaremos 2 programas, ya que hoy es otra vez porción doble de la Torá y pues este es el primero de los 2 programas que grabaremos. El siguiente programa lo grabamos, ahorita es viernes por la noche, y el siguiente programa lo grabaremos mañana por la mañana, mañana sábado por la mañana. Y doy la bienvenida a Gabriel Estrada a nuestro estudio virtual. Buenas noches, Gabriel. Shabbat Shalom. ¿Qué tal, Memo? Buenas noches. Pues aquí ya arrastrando la cobija, pero emocionado como quiera porque vamos a estudiar. Sí, pues ha sido semanas pesadas, ¿no? Yo digo, el calor, el exceso de trabajo, quién sabe, pero ya por fin es Shabbat, ¿no? Sí, ya tan ansiado y esperado Shabbat. Sí, tan invocado y todo lo demás. Así es, pues hoy vamos a estudiar la porción de la Torá llamada Bear o Bejar, pues hay diferentes formas de pronunciarlo. Exactamente. Y consta de el capítulo 25 del libro de Levítico y 2 versículos del capítulo 26, versículo 1 y versículo 2. Y mañana estudiaremos el resto del capítulo 26 y el capítulo 27 y terminamos el libro de Levítico, Vaikra, ¿cómo ves? No, pues rapidísimo, el tiempo así de pasa. Rápido. Fíjate que cuando haces este esquema de estudio, sientes que el tiempo pasa más rápido porque estás más consciente del tiempo, ¿no? Sí, y yo realmente he aprendido mucho en este andar de estos programas que hemos grabado. He aprendido más que todas las otras veces que había estudiado y leído la Torah. Sí, y es que acuérdate que cuando tienes la obligación de explicar, pues entonces te llenas de información porque no sabes qué te van a preguntar, ¿no? Y por ejemplo esta parasha, bueno, está repleta de preguntas, es cortita, pero pues sí, ¿no? De repente pueden salir muchas dudas. Yo la verdad es que me puse a estudiar hasta cosas sobre campos en el Nuevo Testamento y bueno, ahí uno termina aprendiendo un chorro, ¿no? Yo creo que es lo divertido de esto, que pues sí, o sea, por el tiempo limitado que tienes, pues haces un súper resumen de lo que has aprendido, pero la verdad es que uno aprende un chorro cuando le toca compartir. Entonces, un saludo para los que tienen el privilegio de enseñar Torah, es definitivamente toda una experiencia y uno aprende un montón. Exactamente. Exacto. Y bueno, pues quiero mandar saludos a Soikar Beaupertui, que tagueó a varias personas en el programa pasado. Saludos a Fabián Rodríguez y Vanessa Rodríguez en Argentina. Órale. Que están siempre al pendiente del programa semana a semana. A Olga María de Guatemala, que está al pendiente de las lunas nuevas y de las fiestas. Y a Elizabeth, ¿te acuerdas de Elizabeth que nos hizo una pregunta? Oye, que le gustó la respuesta, ¿no? La verdad es que sabes que te confieso que soy pésimo seguidor de tu blog, Memo. Es que tengo tan poquito tiempo entre semana que no reviso mucho tu página. ¿Qué nos contestó ella? Pues mira, te lo voy a leer. Qué y de hecho nos hizo otro comentario después y comentó en Génesis 1 wow. También. Mira, contestó: buenas tardes, muy agradecida por su respuesta que me despejó parte de mis cuestionamientos. Ándale, ya ven, no hay que estudiar. Dice: al mencionar la palabra pan, se entiende alegóricamente de lo que habla, pero al nombrar la palabra sangre cambia todo, porque ya esa palabra no nos recuerda el alimento en el desierto después de salir de Egipto, o sea, el maná, ¿no? Y de algún milagro o maravilla hecha por el Altísimo, sino que nos lleva directamente a un sacrificio donde se debe tomar la sangre, cosa que en la ley de Moisés estaba prohibido y aún lo está. Dice: la sangre es bíblicamente sinónimo de vida, y cuando la sangre está fuera del cuerpo es sinónimo de muerte. Por eso la mujer está impura una vez al mes, por ejemplo. La alegoría aquí, a mi entender con respecto a la palabra sangre, es: el que toma de mi muerte, yo lo resucitaré en el día postrero, apoyando el versículo que dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero ¿por qué hablar esas palabras alegóricas tan fuertes, ya que si se toman textualmente
entre paréntesis pone, el oyente tomará esas palabras textualmente, chocarían contra la ley de Moisés. Claro, que finalmente es lo que pasa en el judaísmo ortodoxo. Ese es exactamente el argumento que nos dicen cómo Jesús dice esto, ¿no? O sea, este tipo de pregunta es bien típica cuando un judaísmo trata de confrontar a un cristiano, ¿no? Pero pues sí, no, definitivamente debemos de ser muy inteligentes y percibir cuál es el sentido de Jesús. Y fíjate que Jesús veo como que si hay alguien que empieza a explicar en términos de alegoría es Jesús. No sé si recuerdas, incluso había un fariseo que no entendía las preguntas que Jesús le hacía, ¿no? Cuando Jesús le dice que es necesario que el hombre vuelva a nacer, vamos, los judíos de esa época no estaban acostumbrados tanto a alegorizar. Este fariseo le dice, bueno, ¿será que tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? ¿O de qué me estás hablando, no? Y entonces Jesús le dice, mira, si no entiendes las cosas físicas, ¿cómo quieres que te explique las espirituales? Entonces, a mí esos versos me confrontan mucho sobre cómo a veces pensamos que los términos alegóricos eran comunes en esa época. Y veo que Jesús lo utiliza como una manera muy novedosa de enseñanza. Eso también se relaciona con las profecías de Isaías en las que Dios decía, ¿sabes qué, Isaías? Vas a decirles, pero no te van a entender nada. ¿Sí? Es más, dice, si fueras con otro pueblo que hablara otro idioma, ellos sí te entenderían. Y eso se cumple hoy, ¿no? Entonces, qué importante es aprender a distinguir y razonar una y otra vez las palabras de Jesús para entender cuál es el sentido que le está dando a uno u otro mandamiento, ¿no? Y en qué casos sí habla de una alegoría real y en qué casos juega con los conceptos judíos para nosotros entender un concepto pues profundo, ¿no? Que la verdad es que en la Torah está facilísimo y literal, pero desafortunadamente como el pueblo idólatra en el que nos convertimos, de pronto tuvimos que buscar el hilo negro, Memo, ¿no? Fíjate, bueno, en el libro del judaísmo de Jesús de Mario Sabán, que es un judío español sefardí, comenta y pone muchos ejemplos, no los tengo ahorita así en la mente, lo leí hace yo creo como un año, que sí era muy común el uso de las alegorías y de hecho te digo, pone ahí varios ejemplos de varios rabinos de aquellas épocas e incluso muchos años antes y que sí es una forma normal que se utiliza en el judaísmo para enseñar. Órale. Pero bueno. No, o sea, ya bueno, me dijiste que no tengo la razón. No, digo. No, sí, pues el uso de las parábolas sí era muy típico, ¿no? O sea. Exacto, sí, las parábolas, exacto. Pues bueno, entonces un saludo a Elizabeth, es de Venezuela, de la ciudad de Caracas. Hasta allá anda la casa de Israel, saludos. No, ahí hay mucha casa de Israel. Sí, ¿verdad? ¿En dónde no, Memo? ¿En dónde no? Antes de comenzar, nada más les recuerdo que y todos los programas se han subido a la página buscandoloescondido.com, todo pegado sin espacio. Están en el menú audioprogramas, submenú Maravillas Escondidas en la Torah. Ahí puedes buscar y encontrar todos los audios que se han grabado de la Torah, pues básicamente ya los 3 libros que llevamos completos y los puedes escuchar en línea de forma gratuita o bajar en formato MP3 para que lo escuches después en cualquier dispositivo que toque MP3, que casi todos, ya hasta los juguetes de los niños. Vamos a comenzar, Gabriel, ¿qué te parece? Levítico 25. Y va a comenzar con el tema del año sabático. Entonces, Levítico 25:1 dice, y Dios habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo, y aquí pues la primer duda, ¿no? ¿Cómo? ¿Eso se lo dijo desde la vez que subió en el monte Sinaí, que estuvo 40 días y 40 noches? ¿O fue después, en el transcurso de los 40 años, en algún momento que el tabernáculo pasara por el monte Sinaí y habló Dios con Moisés adentro del tabernáculo? Pues es una pregunta que es difícil de contestar, ¿no? Porque no. Muy buena pregunta. Y hay, por ejemplo, el judaísmo que enseña que toda la Torá y los profetas, o sea, todo el Tanaj, el Antiguo Testamento, se le dio a Moisés en esas veces que subió 40 días y 40 noches, pues obviamente que apoyan la posición de que esto se le dio en esa vez que subió
y la otra posición que dice que no, que en el transcurso de los 40 años se le fue revelando poco a poco, que yo apoyo esa forma de pensar por cómo lo hemos ido leyendo, pues apoyan más la suposición de que en algún momento que pasaron por el monte Sinaí, pues Dios le dio esta revelación de lo que vamos a leer el día de hoy. Fíjate que yo apoyo la primera, porque Ujú. de alguna manera cuando Dios le dice a Moisés lo del becerro de oro, Moisés le dice, no, perdónalos. Dice, prefiero que borres mi nombre del libro que tú escribiste. O sea, me da la impresión como que Moisés ya había visto hasta Levítico y Deuteronomio y lo mismo que él iba a decir, y entonces le dice, no hombre, mira, yo prefiero no aparecer, todo lo que voy a decir en ese libro prefiero no decirlo, pero perdona a tu pueblo, ¿no? Digo, a lo mejor el rato cambio de opinión, ¿no? Pero hasta ahorita eso es lo que me parece. Fíjate que independientemente que sea una opción u otra, alguien me comentó esta semana, sí fue esta semana, y me dice, oye, es que a veces como que ustedes avientan preguntas y no terminan de responder o no llegan a una conclusión específica. Y yo quisiera comentarle a la gente que nos escucha que me parece ser que esto es lo más sano, ¿no? De hecho, creo que es lo más sano y no solamente es lo más sano, sino creo que es la voluntad de Dios. Te voy a decir por qué, Memo. Acuérdate que la serpiente nos dijo y nos dice todo el tiempo que si desobedecemos a Dios o que si no seguimos las órdenes de Dios, seremos como dioses y lo sabremos todo, ¿no? Entonces, a veces entender que somos seres humanos y que Dios no tiene la obligación de explicarnos todo a detalle, que nosotros deberíamos Ujú. de ser obedientes porque es bueno para nosotros. Entonces, aguas, ¿no? Aguas con la gente que dice, no, estos como que no saben porque de repente no llegan a conclusiones específicas. La verdad es que no podemos dar una definición definitiva, ¿no? O una solución a cuestionamientos como estos. Acuérdense que nada más hay una sola persona que es el Mesías. Él nos va a explicar todas las cosas, ¿no? Él es el único que va a Ujú. convencer a todo el mundo de estudiar la Torah. No Memo, no yo, ni nadie, ¿no? Entonces, yo creo que es bien sano empezar a crearnos un criterio y que la gente diga, bueno, no, pues a lo mejor a mí me gusta la opinión de Memo, a mí me gusta la opinión de Gabo, o ¿sabes qué? Yo creo que Micha, Memo, una parte se las dio en el camino y otra parte en el Sinaí, y pues O los dos finalmente, están bien, mal y ajá, creo que es exacto. otra cosa. Sí, exactamente, ¿no? Porque ahí es donde van a ser nuestro criterio, ¿no? Y cuando venga el Mesías, ahora sí vamos a decir, a ver, ¿sabes qué? No tenemos ni idea, ¿no? El mismo Pablo dice, pues en parte profetizamos, o sea, suponemos, en parte suponemos y en parte decimos, y pues de unas cosas sí estamos seguros y otros no. Entonces, mientras más dudas y preguntas tengamos, sí, yo creo que estamos haciendo o siguiendo los pasos de una persona como Pablo, ¿no? Y entonces Ujú. me da más tranquilidad dudar que si dijera, no, ya tengo la respuesta definitiva, ¿no? Entonces, sí me quería comentar eso y creo que este tipo de comentarios como el que hicimos ahorita, pues nos permiten aclarar eso, ¿no? Sí, porque imagínate, si no sería pues como imponer las cosas, ¿no? Y decir, yo digo que es así y así tiene que ser. Claro. Entonces, se, se puede tornar un poco intensa Exacto, la sí, situación. y fíjate que tuve una clase en esta semana y una de las personas que nos está escuchando se va a acordar de esa ocasión, pero pues sí, ¿no? Por ejemplo, yo no creo que hubiera necesidad de que Moisés subiera al Sinaí porque Dios se comunicaba con él a través del arca, ¿no? Entonces, como que no me imagino que Dios trajera a Moisés dando vueltas, pero bueno, pues a lo mejor en un descuido y sí sucedió, ¿no? Entonces, pues hay que estudiar más. Esa es Todos, la conclusión que debemos de así es. llegar. Exacto. Bueno, entonces dice el versículo 2: dile a los hijos de Israel, cuando ustedes entren en la tierra que yo les estoy dando, la tierra misma observará un descanso de Shabbat para Dios. Y ahí pues nos está diciendo, ¿no? Cuando entren a la tierra que yo les estoy dando, o sea, que es esta parte que vamos a leer en específico del año sabático es para la tierra de Israel, ¿no? Para ese lugar que Dios le dio a su pueblo, no para toda la tierra, que Exacto. Sí, pues ahí sí, exacto. también hay, digo, pues va a haber personas que dicen, no, si es para toda la tierra o que quieren seguir esto,
y pues no le veo nada de malo, ¿no? Que lo quieran seguir, pero no es una ordenanza realmente para aquí, para mi casa, por ejemplo, que no estoy en la tierra de Israel. Claro. Fíjate es muy importante que no nos olvidemos de eso, ¿no? Porque dice, cuando entren, incluso nos habla de un tiempo, ¿no? Si Israel se encuentra en el exilio, pues esto tampoco aplica, es lo que hay algún otro comentario que decía esto. Y una tercera cosa que creo que es importante comentar es que la mayoría de los detractores de la Torah, o sea, los que creen que no, que esto no pudo haber sido inspirado por Dios, dicen que cómo es posible que se haya escrito algo con tanta precisión sobre la forma correcta de cultivar la tierra, ¿no? Que es uno de los temas que vamos a estar viendo más adelante. Y entonces dicen, no, seguramente este libro, esto demuestra que el libro se escribió en Babilonia, cuando ellos ya sabían cultivar la tierra. Y entonces es bien importante que aprendamos a distinguir que dependiendo de donde viene nuestra formación, ¿no? De donde viene nuestra formación es el tipo de interpretación que le vamos a dar a la Biblia, ¿no? Vamos, si es una persona más inclinada a la ciencia, pues va a decir, no, pues lo más lógico, y claro que es lógico para él, y ciertamente es lo más lógico, para él es que pues esto se escribió después. Si venimos de un contexto más bien religioso, vamos a decir, mira, qué interesante, la verdad es que Dios sabiéndolo todo, pues también nos dio un manual de cómo cultivar la tierra, ¿no? Si venimos de un contexto cristiano, pues esto lo vamos a interpretar de una manera y así. Entonces, qué importante es ponernos en el lugar de las otras personas y sobre todo de las otras opiniones. La verdad es que me hace muchísima lógica lo que dicen los ateos, ¿no? Que dicen, no, pues esto se escribió en Babilonia cuando ya requete sabían cultivar la tierra. Claro, desde el punto de vista lógico, pues es correcto llegar a esta conclusión, pero también yo creo que nos debería de impresionar la manera en la que un Dios que realmente es todopoderoso, hasta cómo cultivar la tierra y en qué momento, ¿no? O sea, ¿por qué no antes? ¿Por qué si Israel está en exilio no cuenta? ¿Hoy debería de hacerse o no? Vamos, los judíos regresan a la tierra de Israel y ¿qué pasa con las otras 10 tribus? ¿No? Son preguntas interesantes que deberíamos de hacernos y sesgar de alguna manera el estudio de esta parasha en ese sentido, ¿no? Esto, por supuesto, volvería muy complicado el estudio, pero ojalá tuviéramos el tiempo del mundo para hacer todas estas preguntas y entonces llegaremos a conclusiones bien interesantes. Y ya. Ok, Gabo, entonces versículo 3, 6 años plantarás su campo, 6 años podarán sus viñas y recogerán su producto, pero el séptimo año será un Shabbat de descanso completo para la tierra, un Shabbat para Dios. Ustedes no plantarán sus campos ni podarán las viñas, no recogerán lo que crezca por sí solo de la semilla dejada de las cosechas anteriores, y no recogerán las uvas de las viñas sin atender. Será un año de descanso completo para la tierra. Esto no quiere decir que no se puede comer del fruto que salga pues de la tierra, ¿no? Del ciclo normal que tiene la tierra, pues las semillas que cayeron, que el aire las movió o algo. Uh-huh. Sí pueden comer de ese fruto tanto todas las personas de la familia como cualquiera. O sea, los campos quedaban abiertos, podía ir cualquier persona a comer, cualquier animal. Lo que es la prohibición es no sembrar y no utilizar el fruto que diera ese año para hacer negocio, ¿no? No Exacto, venderlo. Exacto. Ahí escuché un comentario que hay un grupo de personas que dicen, que empezaron a decir en Estados Unidos que no podías comer animales que comieran semillas o que comieran algo que hubiera salido en el año sabático. Imagínate. No, pues nada, Pues nadie. digo, es conveniente para ellos, ¿no? Porque pues empiezan a criar unos animales que les dan de comer, pues salvado o algo de un año pasado, y pues obviamente que lo dan bien caro, ¿no? Claro, sí, pues se lo tuvieron que Pero, guardar. No, y todo un año así, o sea, pues sí está difícil. ujú, Sí, pero se me hizo bien interesante el concepto de que es un Shabbat de la tierra, no es un Shabbat de los seres humanos, no es de, bueno, digamos más bien del pueblo judío o de Israel, sino que es de la tierra, ¿no? Porque este concepto se va a ligar con el resto de la parashá, en el que Dios nos va a explicar que la tierra es de Él, ¿no? Que si la recibimos, pues en realidad es prestada, ¿no? Entonces, como que nos ubica
a los seres humanos en un estado de igualdad que me gusta mucho, ¿no? Y que nos pone en el mismo nivel incluso de los animales, ¿no? El respeto a los animales, porque en este año sabático, pues, los animales van a poder hasta comer igual que los seres humanos, ¿no? Entonces, Ujú. está muy padre, o sea, digo, de repente parece ser como muy ideal el asunto, o sea, en alguna clase alguien me dijo, bueno, ¿y quién hace eso? Pues Israel, ¿no? Que ya vamos a ver unos ejemplos que también ese tema es fascinante, ¿no? Ujú. Y ahí nada más un paréntesis. Alguna vez escuché a unas personas hablando sobre, pues ya hay algunos temas de Shabbats en diferentes días y cosas de esas, y tomaban un profeta, Amos, que decían en el capítulo 8, aquí estamos diciendo que el Shabbat sabático pues tenían que dejar descansar la tierra, los campos quedaban abiertos para cualquier persona, o sea, imagínate los pobres en esa época, pues podían ir y agarrar lo que quisieran, ¿no? Servirse y pues llenar sus mesas, o sea, qué padre concepto. Ha de ser algo muy, muy, muy bueno para las personas que no eran los dueños, y imagínate para los dueños que fueran así muy codos, pues Claro, todo el dinero que dejaban de ganar, ¿no? Aunque pues no les iba a faltar comida realmente, exacto. que pues es lo que necesitamos. Sí, es lo que Es realmente necesitamos, no lo que queremos, ¿no? exactamente. Entonces, o sea, entendiendo eso, Amos 8 en el versículo 4 del 4 al 5 dice, oigan esto, los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender grano? ¿O el día del reposo para que pongamos a la venta el trigo? Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio. Entonces, toman esto que dice Amos para comentar que en la luna nueva, el día de luna nueva también es un día del reposo, ¿no? Porque ahí podríamos entender que están diciendo cuándo pasará la luna nueva para poder vender y también el Shabbat para poder vender. Entonces, si casas esto con el año sabático, tiene mucho sentido. Imagínate que están unas personas muy o sea, Avariciosa, sí. avariciosas y ya están esperando a que termine ese año sabático y están esperando que pase esa luna nueva, que qué va a hacer esa luna nueva en el 12º mes o en el 13º mes, pues que se termine el año sabático y Claro. puedan cerrar sus campos y ahora sí se pongan a vender. Entonces, Que eso va a no, pasar este año, ¿eh? ajá, sí, bueno, ahí Ahorita publicaste un video que comentaba, ¿no? Que estamos en año sabático según el unos judaísmo cálculos, ortodoxo, sí. ajá, y que empezó en septiembre del 2014 y termina en septiembre del 2015. E incluso comentaba, ¿no? Que empezaría también el año del jubileo, que es lo siguiente que vamos a leer. Así es. Entonces, bueno, nos vamos al versículo 8 y llegamos a lo que es el año del jubileo. Ahorita hablamos del año del sabático o el Shemitah, como se conoce en el judaísmo, y ahora vamos a hablar sobre el año del jubileo. ¿Qué es Ah, eso? Bueno, dice, contarán 7 Shabbats de años, o sea, 7 veces 7 años. Ujú. 7 por 7 años, esto es 49 años. Entonces, en el 10º día del 7º mes, en Yom Kippur, harán sonar un golpe de shofar y sonarán el shofar por toda la tierra. O sea, el Yom Kippur de ese año 49, que estamos hablando de que sería un año sabático, el año 49, pues si nos vamos contando de 7 en 7, y dice, y dedicarán el año 50, proclamando libertad por toda la tierra a todos los habitantes. Será un jubileo, o en hebreo un yovel, para ustedes. Ustedes regresarán a todos a la tierra que pertenece y todos regresarán a sus familias. Entonces, estamos hablando que Dios está pidiendo que cada 7 años se deje descansar la tierra y que cada 50 años la tierra que se vendió entre el pueblo de Israel, este, entre alguna familia u otra, cada 50 años regresaba
esa tierra a la familia original o al dueño original. Y vamos a ver que dice también que no solamente era la tierra, sino en el versículo 11 dice, ese año 50 será un jubileo para ustedes, en ese año no plantarán, recogerán lo que crece por sí solo o recogerán las uvas de las viñas, no se han atendido, porque es un jubileo, será santo para ustedes, cualquier cosa que los campos produzcan será comida para todos ustedes. O sea, en el aspecto de la siembra y la cosecha se le da el mismo tratamiento a un año sabático, no se podía sembrar, podía comerse todo lo que saliera de la tierra y no se podía hacer negocio con eso que salía de la tierra. Entonces imagínate, en ese año 50 está saliendo el año 49 de un año sabático en el que no pudiste hacer negocio con tu campo, en el que no sembraste y te llega un año el jubileo, o sea que 2 años seguidos, cada 50 años, tenías 2 años seguidos que no podías sembrar y hacer negocio pues de tus campos, ¿no? Que se escucha muy fuerte, ¿no? Claro. Sería como decir, cada 50 años no vas a ir a trabajar 2 años. 2 años, exacto. Sí, o sea, sí, a veces hay gente que con un mes que no trabaja ya está desesperada. Imagínate 2 años, ¿no? Dice, bueno, ¿y de qué voy a vivir, no? Sí, eso sí se escucha bien difícil de entender, ¿no? En estos tiempos en los que vivimos al día. Entonces dice, en este año del jubileo, cada uno de ustedes regresará a la tierra que posee. Entonces, prácticamente estamos diciendo que la diferencia entre el jubileo y el año sabático es que en el año sabático, además de que descansa la tierra, es decir, está prohibido cosecharla o hacer que produzca más, o sembrarla, además en el año del jubileo, la tierra regresa a su dueño original, ¿no? Es prácticamente eso, esa es la diferencia. Una aclaración que a mí me gustaría hacer es toda esta figura del jubileo o del Yovel, como decimos en hebreo, fue en realidad transmitida a muchos países o a muchas culturas como la expresión jubilación, ¿no? Por eso normalmente la gente se jubila, es decir, ya le toca descansar de su trabajo aproximadamente a los 50 años, ¿no? A mí me gustaría que una de esas personas me dijera que la Torah ya no vale y que se pongan a trabajar, ¿no? Entonces, vamos, a lo que quiero llegar es que te fijas cómo nos parecen leyes buenas. Nos parecen leyes buenas siempre y cuando no estén relacionadas con Dios. Si están relacionadas con Dios, no, eso es maldición y eso es muerte y guácala y fuchi, ¿no? Pero la verdad es que, digo, como tú dices, qué fuerte decir que no vas a trabajar 2 años. Fíjate que leía un comentario, ¿no? De los rabinos que dicen que el que tenía un campo se preocupaba de qué iba a vivir esos 2 años. Pero el pobre se preocupaba de qué iba a vivir los otros 6 años, ¿no? Entonces, o sea, qué interesante juego decide hacer Dios, ese juego de conciencias que decide hacer Dios con nosotros para ponernos en el lugar de los demás, ¿no? De verdad, este tema es muy cortito, pero a mí me dejó pensando mucho, fíjate, ahora que lo estudié, ¿eh? Sí, y por ejemplo dice en el versículo 14, si vendes algo a tu prójimo o compras algo de él, ninguno de ustedes explotará al otro, más bien tomará en consideración el número de años después del jubileo cuando compres tierra de tu prójimo y él te venderá de acuerdo a los números de años de cosechas que tendrá. O sea, la tierra es de Dios. Y tú lo único que vendes es el derecho a cosecharla. ¡Wow! Ajá. Wow. Entonces, dependiendo de qué tan alejado o cercano estuviera el jubileo, pues era el precio al que se iba a vender pues no, digamos no vender, sino rentar, ¿no? Sí, el campo, cuántos años ibas a poder cosechar y sacar pues dinero de esas cosechas. Wow. Entonces, pues sí, o sea, y aquí también pues se perdonaban las deudas, lo veremos allá en Deuteronomio que habla un poco más sobre este tema y o sea, decía si tenías prestado o si le prestabas a alguien, pues en este año 50 se hacía un reseteo y ya no te debía la persona y como dices, ¿no? O sea, por la persona que prestó podría decir, híjole, mejor
de que injusto, pero la persona a la que le fue prestado, que pues no tiene los recursos, que es la mayoría, pues diría que bueno es Dios. Claro, 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 claro. Entonces pues depende de, ahora sí que ¿De qué lado estás? Sí. Y también vamos a ver más adelante en Deuteronomio que dice que empezó la tendencia a decir, bueno, ya se está acercando el jubileo, ya no voy a prestarle a nadie, y pues dice Dios, oye, si haces eso, no está bien, ¿verdad? Sí. O sea, nos deja muchas enseñanzas, ¿no? Hay que ayudar, no para hacer negocio, sino pues para ayudar al pueblo, para ayudar a las demás personas. Exacto, no por sacar siempre un beneficio. O sea, en realidad, sí, todas estas reglas es lo que nos están diciendo es, no todo es obtener siempre una ganancia, no todo es siempre lo material. ¿Tú qué te imaginas que hacían las personas que se dedicaban a cultivar la tierra? Que bueno, que las profecías de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de todos ellos, dicen que un día Israel habitará en su propia tierra y se dedicará a cultivarla, ¿no? Entonces, si nos vamos a dedicar, Dios mediante quiera y nos considere, aunque sea un pedacito, ¿no? Ahí de la tierra, Memo. ¿Tú qué crees que vamos a hacer ese año y luego esos 2 años? Pues estudiar. Estudiar la Torah, ¿no? Entonces, por eso dice el verso 18, y cumplirán con mis fueros y mis leyes, habrán de observar y las cumplirán, y entonces se asentarán en la tierra en seguridad, no antes. Qué grueso, ¿no? Sí, sí, pues, o sea, es una época de estudiar, de tranquilamente ir al campo, agarrar una manzana, una naranja, comes tranquilo y le sigues Le estudiando. sigues y ahora sí, a ver, Memo, ahora sí, ¿cuál que andas corriendo que nomás tienes 1 hora para grabar el audio? Bueno, un poquito Un más. poquito más, sí. Y bueno, el versículo 17, cerrando con eso, dice, así no tomarán ventaja el uno del otro, ustedes temerán a su Dios, porque yo soy Yud-Heh-Vah-Heh, su Dios. O sea, ¿por qué es todo esto? Pues para ser justo, para no ser gandallas, como decimos acá en México, ¿no? Y que pues, realmente vemos que de eso hay mucho en nuestros días. Muchas personas que se aprovechan de los que menos tienen y pues bueno, esta es una balanza que hace Dios que yo creo que si lo piensas detenidamente, si viviéramos así, sería bien diferente, ¿no? La economía a nivel mundial. Sí, Pero y además, fíjate, si uno adquiere conciencia contando los días, imagínate contando los años. sí, pues cambia todo. Exacto. Y bueno, entonces dice el versículo 18, más bien ustedes guardarán mis ordenanzas y mis estatutos y actuarán de acuerdo a ellos. O sea, todo lo que hemos leído hasta ahorita y lo que seguiremos leyendo los próximos programas, bueno, nos está pidiendo que lo guardemos y que actuemos de acuerdo a ellos. O sea, no nada más que los conozcamos y ahí los tengamos en nuestra mente, ¿no? Sí, y fíjate que, no sé si te ves que también es como una profecía, ¿no? Porque siempre, cuando Dios habla de estas cosas, siempre las proyecta a futuro. Dice, un día lo van a hacer. O sea, realmente un día van a guardar mis ordenanzas y mis leyes. Sí, de hecho en algunas versiones lo pone como un condicional, o más bien como si lo hicieran van a vivir seguros en la tierra, pero realmente dice cuando lo hagan vivirán seguros en la tierra, o sea, lo está afirmando, ¿no? Que en algún momento va a suceder, sí. así va a suceder. Y dice, cuando hagan esto, cuando guarden mis ordenanzas y mis estatutos, la tierra producirá su producto y ustedes comerán hasta saciarse y vivirán allí seguros. O sea, no van a tener que preocuparse de, híjole, ¿qué voy a hacer este año o estos 2 años? O sea, la tierra va a producir lo suficiente para saciarte y de ahí nos podemos acordar con el maná, ¿no? Cuando comenzó a caer el maná, cuando estaba pues el pueblo de Israel en el desierto, que les caía el maná 6 días y el séptimo día no caía, y pues yo creo que se preocuparon a lo mejor una vez, pero después vieron que el sexto día les caía el doble, pues no pasaban hambre el séptimo día. Cierto. Entonces es el mismo concepto, ¿no? Y dice el versículo 20, si preguntan, si no nos es permitido sembrar semilla o recoger la cosecha de lo que produzca nuestra tierra, ¿qué comeremos el séptimo año? Dice, entonces yo
ordenaré mi bendición sobre ustedes durante el 6º año para que la tierra produzca suficiente para 3 años. O sea, fíjate, en un año producía la tierra suficiente para 3 años. ¿Y por qué para 3 años? Pues porque el 7º año o el 2º año no podían sembrar, sembraban hasta el 8º año y esa siembra del 8º año venía siendo cosechada hasta el 9º año. Exactamente. Entonces por eso comenta eso de 3 años. Dice, en el 8º año sembrarán semilla, pero comerán la vieja, el producto almacenado hasta el 9º año. Esto es, hasta que el producto del 8º año venga. Ustedes comerán lo viejo, comida almacenada. Y pues ahí el ciclo de pues, la siembra y la cosecha que en nuestros días nos pasa por las nubes, ¿no? Sí. Sí, sí, qué importante es entender esto, porque, y sí, definitivo, o sea, yo me acuerdo que yo leía esto y me lo saltaba, pero o sea, no sé, no le entiendo. Ahorita como que no te voy a decir que le re que te entiendo, pero se me hace como más lógico y me hace más sentido, ¿no? Ujú. Sí, sí, ya un Sí, un poquito, poquitito. y dices, bueno, creo que ya sé hacia dónde vamos, ¿no? Así es. Oye, bueno, ¿y esto será posible, Memo? O sea, porque es la típica pregunta que luego a mí me hace la gente, dicen, bueno, pero ¿realmente esto puede llegar a suceder un día? O sea, viéndolo desde el punto de vista humano, no como creyentes, esa pregunta siempre está ahí pendiente, ¿no? O sea, Ujú. ¿realmente se puede hacer florecer el desierto? Claro, ahí no en Israel, no en la tierra prometida, pero aquí en cerca de Saltillo hay una familia que lo está haciendo, como comentábamos, pues no es un mandamiento hacerlo más que en la tierra de Israel, pero ellos lo están siguiendo y este año ha llovido más que todos los demás años y sus animales están más gordos que todos los demás años porque con la pura lluvia de pues que cae del cielo hay mucho pasto, pues básicamente es un desierto realmente aquí el rancho donde está esta familia y pues no se han visto así en gran necesidad o pasado hambre. O sea, fíjate que les está yendo muy bien. Claro, y por supuesto, Israel es otro ejemplo, ¿no? Al final quisiera Ujú, comentar algunas referencias de cómo se veía allá por 1200 y luego por 1800 la tierra de Israel cuando era visitada y en qué se convirtió hoy, ¿no? Entonces, de pronto parece ser como que uno dice, no, no, esto es como una ilusión, como eso no puede suceder, y la verdad es que ha sucedido, ¿no? No lo vemos como un milagro porque estamos acostumbrados a un chorro de información, pero esto tan es posible que hoy está sucediendo. ujú. Sí, sí, pues hoy lo podemos, si tenemos dinero podemos ir a verlo con nuestros propios ojos. Exacto. Bueno, entonces dice versículo 23, la tierra no será vendida a perpetuidad porque la tierra me pertenece a mí. Eso pues está diciendo Dios, ¿no? Ustedes solamente son extranjeros y residentes temporales conmigo. Por lo tanto, cuando vendan su propiedad, incluirán el derecho de la redención. Esto es, si uno de ustedes se empobrece y vende parte de su propiedad, su pariente cercano puede venir y comprar de regreso lo que a su pariente le vendió. O sea, si me empieza a ir muy mal de repente y necesito vender una parte de mi propiedad y te la vendo a ti, Gabo, que a lo mejor tú eras de la tribu de Dan y yo bueno, Levita, ¿no? No, De lo evito. Judá. Ajá, Este, pues te lo vendía, pero tenía el derecho yo de ir a recuperar mi campo. claro. Y si yo no podía, porque seguía estando muy mal, bueno, pues alguien, podía ser familia o podía ser cualquiera del pueblo, podía ayudarme a recuperar el campo. Dice, si el vendedor no tiene a nadie para redimirla, pero se enriquece lo suficiente para redimirla él mismo, él calculará el número de años por el cual la tierra fue vendida, devolverá el exceso a su comprador y regresará a su propiedad. O sea, si ya me empezaba a ir bien, pues yo podía ir a reclamar y a recuperar mi campo, pero obviamente se hacían cálculos, ¿no? Para que ni el que lo había comprado pierda, ni el que lo había vendido pues tampoco se vea tan afectado. Si no tiene medios suficientes para tomar de regreso por sí mismo, entonces lo que vendió permanecerá en las manos del comprador hasta el año del jubileo.
O sea, vamos a decir que estamos en el año 15 de los 50. Te lo vendí y nunca tuve nunca tuve dinero para recuperarlo. Bueno, cuando tengamos unos 60 años, me lo regresabas. En el jubileo el comprador la dejará vacante y el vendedor regresará a su propiedad. Claro, y entonces aquí yo espero, ¿verdad? Que la gente nos esté diciendo, híjole, este tema ya está muy complicado y bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo, no? ¿Hasta qué punto, Memo, esto tiene que ver con el plan de redención? ¿Hasta qué punto somos las 10 tribus que perdieron sus tierras? Pues hasta todo. Pues hasta todo, exacto, ¿no? Y entonces el pariente más cercano es el que debe de redimir la tierra o de pagar ese precio, ¿no? Entonces, ¿quién es el pariente más cercano de la casa de Israel? Judá. La casa de Judá, ¿no? Entonces, un representante de la casa de Judá tiene que presentar el pago y decir, ándale, pues, les damos una oportunidad de regresar a la tierra por gracia, no por nada que ustedes hayan hecho, porque, pues, ¿qué haces para agradar a Dios? ¿No? Dices, pues, no, pues le aplaudo, pues Dios te dio las manos, ¿no? Le canto, pues Dios te dio la voz y Dios te dio la habilidad. Escribo, ¿no? Pues Dios te dio la inteligencia. Entonces, ¿qué le doy? Pues no hay nada que yo le pueda dar, ¿no? Entonces, también vale la pena de pronto ver esa perspectiva, ¿no? Y sobre todo, si releemos estos últimos 4 o 5 versos, tiene, como tú dices, Memo, todo que ver. ¿Y quién será esa persona de Judá? ¿Quién será? Bueno, versículo 29. Ahí dejamos otra pregunta de esas. Exacto, de esas difíciles que no vamos a contestar. Si alguien vende una casa en ciudad amurallada, tiene un año después de la fecha de la venta en la cual redimirla. Por un año completo él tendrá el derecho de redención, pero si no ha redimido la casa en la ciudad amurallada dentro del año, entonces el título en perpetuidad pasa al comprador por todas sus generaciones, no se regresará en el jubileo. Aquí pues hablando Wow. Fíjate que yo como abogado, bueno, yo soy abogado para los que no sabían, y si hay algún abogado por ahí, vamos a explicar este verso porque tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuál sería la diferencia de una ciudad amurallada y de una que no es amurallada? Bueno, se supone que la casa que está en la ciudad amurallada no sirve o no se utiliza con el propósito de cultivar la tierra. Entonces, desde ese punto de vista, no se relaciona con una casa adjunta a un terreno agrícola, ¿no? Esto implicaría entonces que las casas sí se pueden vender a perpetuidad, pero no la tierra para explotarla. Esto implicaría, desde el punto de vista económico, que la actividad productiva de Israel, ¿no?, iba a estar siempre controlada por Dios, ¿no? La propiedad privada, pues era una cosa diferente. En el siguiente verso nos va a decir, si es una casa que no está en la ciudad amurallada, sino que está adjunta a un terreno, entonces esta casa no se va a transmitir a perpetuidad. ¿Por qué? Pues porque sirve como la base en la cual la familia que está cultivando la tierra, pues es donde vive y crece y se desarrolla, ¿no? Entonces se considera un terreno agrícola. Y entonces uno puede decir, bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿en qué sentido me impacta? Hay un concepto, Memo, en la mayoría de las legislaciones del mundo en el que se protege la propiedad, patrimonio familiar, ¿no? Entonces, si tú ese patrimonio familiar vas y lo inscribes en el registro público, no sé cómo se llama en otros países, aquí en México se llama registro público de la propiedad, esos bienes son inembargables porque se considera que son los que te permiten seguir subsistiendo y generando riqueza. Ese concepto, sí, que ahorita se nos hace tan común en los países desarrollados o prácticamente en todo el mundo, Dios lo estableció desde hace 3.500 años. O sea, a mí como abogado se me hace algo increíble cómo Dios está terriblemente avanzado de esa época, claro, ¿no? Allá pues es tuyo el terreno y se acabó, ¿no? O de quién es y se lo compran y se acabó, o sea, no hay temas de proteger la propiedad, la generación de empleos, y ya vemos una inclinación muy social de parte de Dios en estos dos versos. Pues qué bueno que aclaraste ese punto, porque yo no lo había cachado de esa forma. Ya. Ok. Entonces, seguimos. En el versículo 32 dice, referente a las ciudades de los levitas y las casas en las ciudades que ellos poseen,
aquí pues es un tratamiento diferente. Los levitas tendrán derecho permanente de redención. Si alguien compra una casa de uno de los levitas, entonces la casa que él vendió en la ciudad donde posee la propiedad se revertirá aún en el jubileo, porque las casas en las ciudades de los levitas son posesión de su tribu entre los hijos de Israel. O sea, aunque fuera una ciudad amurallada y se vendía una casa hablando de la tribu de Leví, esa sí se regresaba en el jubileo. Ujú. Y fíjate que muchas veces o por lo general escuchamos, no, pues los levitas no tenían, no se les dio una posesión, no tenían tierra, pero realmente tenían 49 ciudades, tenían ciudades por todos lados, y esa tierra que cada tribu le tenía que dar a los levitas, pues eran los levitas. O sea, no se la podían pasar a nadie más y ellos se lo quedaban, ¿no? ¿Y por qué tenía que haber levitas entre todas las ciudades? Pues porque si no, imagínate que cómo le hacían las tribus que quedaban lejos de, si le hubieran dado una ciudad a Leví, pues cómo le harían, ¿no? Para enseñar la palabra, para asegurarse de que la gente supiera, de que estuviera limpia ceremonialmente y todo lo que hemos estado leyendo y estudiando, ¿no? Entonces, yo creo que realmente sí se les dio tierra, pero no tierra para trabajar. O sea, no tierra para que estuvieran cuidando ganado o trabajando la tierra cosechando, porque pues su tarea o su trabajo era estar meditando en las cosas de Dios para enseñar a las demás personas, a las demás tribus. Fíjate que incluso te voy a decir algo, me puse a revisar este tema y me encontré ahí con las medidas de las ciudades que se les daban. Eran 2000 codos, que correspondería cada uno a 1000 metros cuadrados, para áreas como jardines, áreas recreativas, donde obviamente pues eran cuestiones de recreo, nada de cosechar, digo, podías plantar flores, plantas, pero no como un área para subsistir. Ahí en esa misma área podías tener animales, bueno, eso es lo que dice el Talmud y creo que se basa en alguna parte de la Torah. Y había otros 1000 metros cuadrados en donde los levitas finalmente tenían sus casas, ¿no? Entonces, no eran áreas menores, no eran tan pequeñas que digamos, seguramente eran lugares muy bonitos y muy agradables para estudiar, para leer. Acuérdate que finalmente aquel que mataba sin querer a alguien tenía derecho a huir a una de estas ciudades de refugio y entonces vivían bien, ¿no? Digo, no vivían mal, definitivamente parece ser que no me imagino cuánta gente viviría, sí, seguramente es algo que tengo que estudiar todavía en estas ciudades, pero había la garantía de que era una buena zona para aprender la Torah. Eso también se me hace muy interesante. Y dice que normalmente estaban afuera de donde estaba una ciudad amurallada, ellos estaban colindando con la muralla, ¿no? Dice que este primer terreno donde eran las áreas de esparcimiento estaban pegadas a la muralla y después más hacia afuera estaban las casas de los levitas con sus familias. ¿Qué tal? Gracias por el detalle. Pues yo me la encontré por ahí. Ok, versículo 34 dice, los terrenos en los campos abiertos alrededor de sus ciudades, de las ciudades de los levitas, no se venderán porque es su posesión permanente. Ajá, por eso dice el terreno elegido, cuando dice de elegido, bueno, mi versión aquí dice de elegido, no sé cómo diga la tuya, se refiere a esa zona de recreo. Ok, aquí no dice de elegido, nada más de sus ciudades. De sus ciudades, Ok, bueno, luego vuelve a tocar un poquito el tema en el versículo 35, si un miembro de tu pueblo se ha empobrecido, así que no se puede sostener entre ustedes, lo asistirás como lo harías con un extranjero o un residente temporal para que pueda continuar viviendo con ustedes. O sea, hay que ayudar a la gente. Y sabes no me gustaría hacer una aclaración, incluso me gustaría leerla porque es muy impresionante. Dice el comentario, dice, vivir contigo implica, según los sabios del Talmud, vivienda como tú, alimento como tú y vestimenta como tú. Órale. O sea, cuando tú veías que un hermano tuyo, o vamos, obviamente la expresión hermano se refiere a cualquier persona que tuvieras, tú tenías la obligación de ayudarla. Y entonces difiere mucho de la forma en que actualmente ayudamos. Actualmente decimos, no, pues es una muchacha de un rancho, bueno, acá se le dice un rancho, ¿no?
y pues la estoy ayudando y pues le puse una cama ahí a un lado de la lavadora y pues nos sirve de comer y cuando ya terminamos ella ahí come ahí lo que sobró y le damos 20 pesos, ¿no? Y acá no, la idea era lo vas a sentar a la mesa, se va a vestir igual que tú, o sea, imagínate la responsabilidad de los vecinos, Memo. O sea, Sí, o sea, lo hacías parte de tu familia. exacto, era hacerlo parte de tu familia y entonces qué interesante que diga ahí, dice, lo vas a sostener o lo vas a ayudar como lo haces con los extranjeros. Entonces, Ujú. ¿cómo no va a crecer una sociedad así, Memo? O sea, imagínate los lazos que se crean en una sociedad en la que todo el mundo se ayuda. Claro, esto parece ficticio y lejanísimo, no en Israel. Ojalá, Ojalá que... nos toque andar ahí, Memo. Ojalá te toque que me ayudes. Bueno, dice, no le cobres intereses ni de otra forma obtengas ganancia de él, sino teme a Dios para que tu hermano pueda continuar viviendo con ustedes. No tomes intereses cuando le prestes dinero, ni tomes ganancia cuando lo vendes comida, que es lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, no todo lo tenemos que aprovechar para, para ganar dinero. Yo soy Dios, tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto para darte la tierra de Canaán y ser tu Dios. Si un hermano de tu pueblo se ha empobrecido entre ustedes y se vende así a ti, no le hagas hacer trabajo de un esclavo. O sea, hay un dicho en el judaísmo que dice no le hagas hacer, o más bien en otras versiones, no le hagas hacer lo que tú no harías. Más bien lo tratarás como un empleado o como un inquilino. Él trabajará para ti hasta el año del jubileo. Entonces él te dejará, él y sus hijos con él, y regresarán a su propia familia y recobrarán la posesión de su tierra ancestral. O sea, si yo ya me empezó a ir muy mal, que ya habíamos tocado el tema de lo que normalmente se traduce como esclavos, yo creo que la mejor traducción sería siervos, ¿no? Pues empleados, como Sí, comenta como aquí. empleado, sí. Este, entonces yo me convertí en tu empleado y pues voy a estar a lo mejor viviendo en tu misma casa, comiendo de tu propia comida, voy a ser parte de tu familia, y en el año del jubileo quedaba libre, ¿no? Quedaba libre ese empleado, ese siervo. Dice, porque ellos son mis esclavos, y aquí también como que no me gusta mucho esa traducción, está hablando Dios, sino más bien mis siervos, ¿no? A quienes saqué de la tierra de Egipto, por lo tanto no serán vendidos como esclavos. No Claro, los, que dice ya para, no los trates duramente, sino teme a tu Dios, perdón. no, está bien. Fíjate que eso nos habla entonces también mucho de la perspectiva que tiene Dios de Israel. Y para estas alturas, aquellos que estén pues estudiando y a lo mejor compartiendo esto que están aprendiendo, que seguramente sacan información de muchas partes, hablando sobre el tema de la esclavitud, Memo, nos habla mucho de cuál es la perspectiva que Dios tiene hacia el pueblo, ¿no? O sea, fíjate cómo te dice, eh, vas a liberar al esclavo cada 7 años. Pero hay otro mandamiento que dice, si el esclavo, allá en Éxodo, ¿no? Si el esclavo decide quedarse contigo, pues le puedes horadar o perforar la oreja atrás de la puerta, no sé si recuerdas por allá Éxodo, y entonces él Ujú. se puede quedar y dice para siempre, ¿no? Y entonces los rabinos dicen, pues si es para siempre, hasta el otro jubileo. Sí, ¿No? Entonces, correcto. el siguiente jubileo, otra vez él tiene derecho a decir, no, hombre, ¿saben que yo ya me voy? De hecho, lo va a mencionar ahí más adelante y todo esto. Bueno, esa regla aplica de Israel con Dios. O sea, hoy por hoy, y siempre ha sido así, Israel tiene la opción de decir, ¿sabes qué? No, ya me voy, ya no quiero, no me late, ¿no? Nos pasó a la casa de Israel, nos fuimos, nos salimos y ya no queríamos tener nada que ver con Dios. Y entonces, ok, de pronto decimos, ¿sabes qué? Sí quiero esa servidumbre, sí quiero ser siervo del soberano del universo. Ok, ¿cuál es mi función, Memo? O sea, ¿cuál era la idea de Dios? O sea, la gente se va a quedar ahí en Israel, ¿para qué? Y es más, ¿y por qué están en Israel, Memo? ¿No? ¿Por qué de repente suspiramos por esa tierra? ¿Por qué? ¿Qué queremos hacer o para qué? O sea, ¿tú a qué te imaginas que vas, Memo? Pues ahí a cantar y aplaudir o a qué? A cosechar la tierra, ¿no? Es de lo que hemos Ujú, estado hablando. Bueno, ujú. ahora transfiere eso al plan de Dios, ¿no? La gente les ha de estar preguntando a los que están estudiando, ¿no?
bueno, ¿y por qué te quieres ir a Israel? O es más, la pregunta típica es así, ¿son el pueblo escogido para qué? ¿No? Ujú. Dios hizo un pacto con ellos, ¿y en qué consiste el pacto? En cosechar la tierra, ¿no? O sea, todo esto es una figura de algo que ha de venir un día, ¿no? Israel va a ser el encargado de cosechar la tierra, no nada más la de Israel físicamente, sino toda la tierra espiritualmente. Ujú. Entonces, cuando ya lo ves así, híjole, qué agradable y qué ganas de estar ahí. Sí, ganas de ser siervos de Exacto. Dios. Y así cada 50 años y que nos vuelvan a hacer nuestra perforación en el oído. Bueno, pues vamos a tener muchos hoyitos. Ojalá, ojalá. Bueno, versículo 44. Referente a los hombres y mujeres que puedas tener como esclavos, comprarás esclavos y esclavas de las naciones que los rodean a ustedes. Mm. También puedes comprar los hijos de extranjeros que viven con ustedes y miembros de su familia nacidos en tu tierra. También los puedes dejar en herencia para que los posean tus hijos. De estos grupos puedes tomar tus esclavos para siempre. Ujú. Pero en cuanto a tus hermanos, los hijos de Israel, no se tratarán el uno al otro con dureza. ¿Qué? Sí, ¿Qué? claro, no, viene una pregunta difícil, por supuesto, ¿no? Oye, ¿y Ujú, por qué? ujú, Y aquí la gente va a decir, oye, pero es que eso está muy fuerte y muy duro. Claro, hay que considerar que en el milenio, o otra vez la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con el plan de salvación? En el milenio, ¿quién va a sentir dura todas estas reglas, Memo? ¿Tú quién crees? Pues los gentiles, ¿no? El ujú. gentil va a decir, no, esto sí está bien difícil. Pero el israelita, pues va a decir, pues es que esto es lo que he estado esperando. ¿Por qué? Porque no se ha hecho ese ejercicio de analizar y ver por qué estas leyes son buenas, ¿no? Cuando sean impuestos, la gente va a decir, no, pues es que nos tratan bien mal, Memo. Y entonces cuando venga el milenio y entonces Israel se encargue de cosechar la tierra y de explicarle la Torah a todas las naciones, como dice Isaías, pues esto se va a cumplir así tal cual, porque entonces sí ellos van a tener que cumplir a fuerza durante los 1000 años y para siempre. Es Ujú. exactamente lo mismo. Versículo 47. Si un extranjero que vive contigo se ha enriquecido y un hermano de tu pueblo se ha empobrecido y se vende así a este extranjero que vive contigo o a un miembro de la familia del extranjero, puede ser redimido después que haya sido vendido. Uno de sus hermanos lo puede redimir. O su tío, su hijo lo puede redimir, o cualquier pariente de él lo puede redimir. O si él se enriquece, él mismo se puede redimir. O sea, puede ser salvado, ¿no? De ser siervo y de otra persona. Él calculará con la persona que lo compró el tiempo desde el año en que se vendió a sí mismo al año del jubileo, y la cantidad a ser pagada será de acuerdo al número de años y su tiempo al jornal del empleado. O sea, pensando en todos, ¿no? Si muchos años quedan, de acuerdo a ello, él devolverá la cantidad de su redención de la cantidad por la cual fue comprado. Si solo quedan pocos años, hasta el año del jubileo, entonces calculará con él, de acuerdo a los años, devolverá la cantidad para su redención. O sea, hay que estudiar matemáticas. Exactamente. Él será como un jornalero empleado año tras año, y tú te ocuparás de que no sea tratado con dureza. Si él no ha sido redimido por ninguno de estos procedimientos, no obstante quedará libre en el año del jubileo, él y sus hijos con él, porque para mí los hijos de Israel son esclavos o son siervos, ellos son míos, a quienes saqué de la tierra de Egipto, yo, Yud-Hei Vab-Hei, tu Dios. Wow. Y pues ya casi para terminar empieza el capítulo 26, pero nada más a esta porción le tocan 2 versículos. Y a la mañana seguiremos con el versículo 13 en adelante y capítulo 27. Y dice, no se harán ningún ídolo para ustedes, ni erigirán una estatua tallada, ni piedra de señal, ni pondrán piedras talladas en ningún sitio de su tierra para inclinarse a ella. Yo soy su Dios. Guarden mis Shabbats y reverencien mi lugar santo. Yo soy Dios. ¿Y qué tendrá que ver Claro, esto con sí. todo lo que acabamos de Sí, o leer? sea, que tiene que ver la idolatría con este tema, ¿no? Acuérdate que la idolatría, Memo, el centro de la idolatría o de las tradiciones idólatras o paganas es lo que yo voy a recibir siempre.
¿no? O sea, vamos, en las tradiciones paganas siempre tú le exiges algo al dios o manipulas al dios con el propósito de que te dé lo que tú quieres. Y normalmente tiene que ver con el tema de la fertilidad, normalmente tiene que ver con la cosecha, ¿no? En aquella época cuando las tradiciones, bueno, cuando esos pueblos pues vivían específicamente o exclusivamente de lo que la tierra les daba, para ellos pues entonces el materialismo era pues era forzado, ¿no? Digo, ¿qué más vas a hacer? O sea, ¿qué más vas a esperar? Entonces, tú querías tener muchos hijos, pues para que te ayudaran en la tierra, ¿no? Querías tener suficiente tierra, querías tener lluvia, agua para que te diera. Entonces, ¿qué hacías? Pues manipulabas tú al Dios y le entregabas a tu hijo, o hacías prácticas, sexuales, ¿no? Que representaban que iba a ser muy fértil ese año. O cocías al O cabrito en la cosías leche de el su cabrito en la madre. leche de su madre, y entonces ahí es donde empiezan a salir pues las fechas, y es toda una red completa, ¿no? Y entonces de repente llega este Dios y te dice, no hombre, está bien fácil, haz el bien. Si tú haces el bien, yo te garantizo que la tierra te va a dar, no para un año, para 3. Imagínate eso. Wow. Esperemos vivirlo, Gabo, algún día. Eso esperemos. Ok, Memo, ¿y tú cómo te imaginas que esto se haya dado en la realidad en Israel? O sea, de pronto parece ser como que parece una lista más bien de buenos deseos esta parasha, ¿no? Sin embargo, Ujú. la verdad es que si analizamos la historia nos vamos a dar cuenta que esto se ha cumplido prácticamente al pie de la letra. Cuando empezamos la parasha decíamos que habló Dios a Moisés y le dijo, dile a los israelitas lo siguiente, cuando ellos entren a la tierra, ¿no? Y entonces dice, bueno, ellos van a cultivar la tierra, etcétera, etcétera. Pero resulta, Memo, que la tierra de Israel siempre ha sido un desierto. Ujú. Entonces, ¿cómo Dios les dice que cuando ellos entren, la tierra va a dar mucho fruto? Fíjate que hay un escritor norteamericano llamado Mark Twain, y él fue a Israel en el año 1867 y escribió lo siguiente. Dice, recorrimos varias millas de una región desolada cuyo suelo es muy rico, pero está consagrado íntegramente a las malezas. Una extensión de tierra silenciosa y lúgubre, aquí hay una desolación que ni siquiera la imaginación puede adornar con la fastuosidad de la vida y la acción. Llegamos a Tabor sin problemas, no vimos a ninguna persona en toda la ruta, seguimos adelante con el propósito de nuestra cruzada, la célebre Jerusalén. Cuanto más avanzamos, más caliente era el sol y más rocoso y desolado, repulsivo y deprimente se hacía el paisaje. No había casi ningún árbol ni arbusto por ningún lado, incluso el olivo y el cactus. Esos amigos fieles de un suelo estéril habían casi abandonado la región. No existe ningún paisaje que resulte más tedioso a la vista que aquel que bordea las entradas a Jerusalén. Jerusalén es lúgubre, deprimente y sin vida. No desearía vivir aquí. Es una tierra sin esperanzas, lóbrega y acongojada. Palestina yace penitente. So, ¿en 1800 qué? 1867, ¿no? Ujú. Sigue diciendo, sobre ella se cierne el hechizo de una maldición que ha marchitado sus campos y coartado sus energías. Palestina es desolada y desagradable. ¿Y por qué debería ser de otra manera? ¿Puede la maldición de Dios dar belleza a una tierra? Ya no forma parte de este mundo prosaico. O sea, imagínate lo que tuvo que haber visto para expresarse así de Jerusalén. Pues horrible. Horrible, ¿no? Y fíjate cómo un gentil tiene esa perspectiva de Israel, y en el año de 1260 el rabino Nachmanides, o como se llamaba, ese era su acrónimo, pero el Ujú. gran rabino Moshe ben Nachman dice que fue a la tierra de Israel en 1260, o sea, unos 600 años antes, y le escribió a su hijo, ¿qué puedo decirte acerca de la tierra? Hay muchos lugares abandonados y la desolación es inmensa. Todo queda reducido a lo siguiente. Cuanto más sagrado es un lugar, más ha sufrido. Jerusalén es desolada en su gran mayoría. Judea lo es mucho más que Galilea. Sin embargo, en toda su desolación es extremadamente una buena tierra. Sin embargo, con toda esta desolación es una buena tierra. Órale, Mm. no. O sea, ¿qué estaba viendo este rabino? Pues estaba viendo más allá de lo que iba a suceder. Y bueno, Ujú. sucedió o no. ¿Quién es Israel hoy, Memo? ¿No? Pues una nación del primer mundo. Sí, y sobre todo en dos temas importantísimos, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, es la medicina, y otro es la agricultura, ¿no? O Agricultura. sea, imagínate que ellos han creado sistemas para captar el agua en el desierto prácticamente del medio ambiente, ¿no? O sea, Ujú. realmente han hecho florecer el El desierto, desierto. y pues hoy se han convertido en eso que son,
¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Y por la gracia de Dios, ¿verdad? Digo, Por supuesto, ¿no? no hay de Sí, otra. sí, no es como que le compramos o manipulamos a ese Dios, ¿no? Sino que Él así dijo que iba a hacer y lo ha cumplido. Y fíjate que otra cosa que quisiera comentar para cerrar con esta parasha, hay una organización en Israel que se llama Otzar Beit Din. Dice que esta organización, vamos, porque ahorita nos encontramos en el año de la Shemitah precisamente. Entonces la gente se preguntaría, bueno, ¿y realmente en Israel se cumple algo de esto? Bueno, pues se crea esta organización y dice que esta organización se hace cargo de los campos y dirige a los obreros para retirar los frutos y distribuirlos en ciertos lugares o en ciertas zonas donde hay más pobreza, y lo hace gratuitamente. Sin embargo, estas personas venden, sí, a un precio muy muy bajo el producto, pero lo que se hace con ese precio es el pago de los salarios de las personas que están trabajando, ¿no? El pago de los salarios, el empaquetado y el transporte. Pero todas estas verduras son las que crecieron por sí solas. Entonces, yo no sabría decirte, Otzar Beit Din, ¿no? Para los que quieren anotar este dato y buscar sobre esta organización, yo no podría juzgar al judaísmo qué tan apegado está hoy a la Torah o cuánta teshuvá ha hecho. La verdad es que no me atrevería a juzgarlos. Lo que sí es cierto es que realmente hay en Israel un movimiento por volver a la Torah, ¿no? Y no, obviamente nosotros somos los protagonistas, ¿no? Todas aquellas personas que están estudiando somos los protagonistas de que eso también está sucediendo entre las 10 tribus de Israel. Entonces, definitivamente es hora de voltear hacia Jerusalén y darnos cuenta de cuántas cosas hay que aprender, ¿no? Para todas aquellas personas que tengan la capacidad de ir a Jerusalén, es un viaje que tienen que hacer una vez en la vida y ver cómo el judío ortodoxo, y a lo mejor con sus errores o no con sus errores, eso no nos tocará juzgar a nosotros, hacen lo posible por acercarse a la Torah, ¿no? Incluso en temas como estos, y hay tanto que aprender, los va a conmover hasta las entrañas, les va a darse cuenta cuánto nos hace falta en lo personal, ¿no? A cada uno de nosotros, pues buscar más de esta justicia de la que habla Dios, ¿no? Entonces, pues sí, se está terminando el libro de Levítico. La verdad, a mí es uno de los libros que más me gustan, pero pues ya nos queda una más. Mañana nos la aventamos y muchas gracias por tu invitación, ¿no? Así es, pues como dice también en Deuteronomio, ¿no? Allá donde estés, en cualquier país donde estés, en cualquier lugar, si me volteas a ver y te arrepientes y te vuelves a mí, pues no importa, la promesa es que nos tomará de nuevo, ¿no? Nos injertará a ese pueblo y en algún momento de la historia pues nos podría llevar a la tierra prometida. Así es. Pues con eso nos despedimos por unas horas, nos vamos a dormir un rato y pues nos conectamos mañana en la mañana para seguir grabar el último programa de Levítico y las puertas abiertas al próximo libro de Números, que también pues nos va a traer muchas enseñanzas. Así es. Pues nos escuchamos al ratito, Gabo. Más rico, chava, chava. Mashiach, Mashiach,